economía, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en los problemas entre familias, etcétera. Dios empieza a obrar y Él empieza en nuestro interior. Y hay cosas que no se ven, pero Dios las está trabajando dentro de nosotros. Hay cosas que no las podemos palpar, pero que Dios está trabajando dentro de nosotros. Y ese es el propósito de Dios. Él empieza a trabajar lo interior, lo interno, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sueños. Dios empieza a trabajar lo interno. Lo externo se transforma a su tiempo por medio de esta palabra. Esta palabra es la que nos transforma todo nuestro ser, nuestro carácter, nuestras malas decisiones, nuestro mal actuar. Dios lo transforma. Dios nos da un nuevo ser. Nos hace nacer de nuevo cuando nosotros estamos confiando en que Dios obrará en nuestra vida, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, en este texto tan pequeño, es un versículo, nos damos cuenta del poder que tiene esta palabra, porque Dios nos habla tan sencillo, tan concreto, que nosotros debemos de llegar a esa comprensión y decirle al Padre: gracias, porque nos das la oportunidad de poder leer esto, de poder entenderlo, de poder escudriñarlo, y que nosotros nos sintamos tranquilos, que nosotros nos sintamos satisfechos de que lo que estamos leyendo es ese pan de vida, es esa palabra que viene a confortarnos, que viene a transformarnos y que nos viene a llenar de gozo. Y tenemos todo lo que está en esta palabra, lo tenemos seguro, siempre y cuando nosotros busquemos a Dios, y es algo que nos cuesta la mayoría de veces, ser agradecidos con Dios. No te aferres a la tristeza, es algo que nos invade muchísimo o nos llena nuestro corazón de tristeza y no hayamos sentido a lo que estamos viviendo. Salmos 30:11 dice: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Entonces, esa tristeza es borrada inmediatamente cuando nosotros confiamos en Dios. Esa tristeza se va de nuestro corazón cuando nosotros confiamos en que Dios está obrando en nuestra vida. Esa tristeza se va de nuestro corazón cuando nosotros le rendimos nuestra vida, le rendimos nuestros pensamientos a nuestro Padre Celestial. Esa tristeza se va inmediatamente cuando nosotros confiamos en que Dios tiene el control de nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a ver y a leer su palabra y a escudriñarla y a clamarle a Dios y a llenarnos de su presencia, Dios mismo limpia y aparta esa tristeza inmediata de nuestro corazón. La mayoría de veces no lo hacemos porque pensamos o no creemos que Dios puede hacer eso. Dios tiene el poder. Dios es omnisciente, omnipresente. Él está donde nosotros lo busquemos, lo clamemos y lo empecemos a buscar de corazón. Cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Dios es un Dios de misericordia. Y Él va a escuchar nuestra oración. Él va a escuchar nuestro clamor. En todo momento Dios escuchará nuestro clamor. Nosotros únicamente debemos de buscarle, de hablarle, de obedecerle, de tener una comunión directa con Él. Convertiste mi lamento en danza. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido tristes, decepcionados, etcétera, por cosas que pasan a nuestro alrededor, por cosas que nos hacen? Pero cuando nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que Dios está con nosotros, ese lamento, esa tristeza, ese odio, ese rencor se transforma absolutamente en danza, en alegría. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que esas cosas que nos han dicho, que nos han hecho, no tienen poder sobre nosotros. Porque nuestra felicidad, nuestra esperanza no depende de lo que diga el hombre, de lo que diga la mujer. Nosotros dependemos únicamente de Dios, de su palabra. Y su palabra nos dice que Él va a cambiar todo nuestro ser. Nuestro lamento lo convertirá en danza. Y me quitaste la ropa de luto, la ropa de tristeza, ese vestido que nos pesaba, que nos atormentaba y que nos mirábamos y decíamos nosotros que estábamos en un mundo de tristeza, en una agonía, y nosotros no hallábamos sentido a lo que estábamos viviendo. Dios viene y cambia eso y nos viste de alegría, nos viste de gozo, y no es un gozo terrenal, es un gozo sobrenatural
que proviene de lo más alto de nuestro Padre Celestial, y ese gozo es permanente, ese gozo estará permanente en nuestro corazón, pero nosotros lo debemos de buscar también. Nosotros debemos de buscar ese gozo, esa felicidad en Cristo Jesús. En Cristo es en donde nosotros encontramos ese refugio, ese reposo, y que todas nuestras cargas sean echadas sobre Él. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice, 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:4. Nos damos cuenta de que la gracia y la misericordia de Dios es tan especial porque nos habla y nos consuela y nos dice qué es lo que Dios tiene para nosotros. Filipenses 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor, en Cristo Jesús. Que nos alegremos en Él. Que cuando estemos en medio de la alabanza estemos con gozo, con alegría, porque sabemos de que Dios tiene algo especial para nosotros. Porque sabemos de que Dios está obrando en nuestro corazón y dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Porque en Dios no tenemos ninguna batalla perdida. Todo el tiempo vamos de victoria en victoria con nuestro Padre Celestial. Pero yo debo de creer, yo debo de estar feliz, de sentirme seguro, de confiado en que Dios obrará en nuestra vida y obtendremos la victoria. Que su amabilidad sea evidente a todos. Que nuestra amabilidad, por ejemplo, el saludar a personas que no conocemos, un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, que le vaya bien, etc. Que allí empiece nuestra amabilidad. Con las personas que no conocemos, pero con las que conocemos debe de ser mucho mejor. Debemos de tener una plática, de hablar de temas que nos ayuden a tener comunión y que si hay rencor, ese rencor se vaya de nuestra mente, de nuestro corazón, y que el gozo que Dios trae para nuestra vida invada esos corazones también que están a nuestro alrededor. Que lo que nosotros hagamos, la felicidad que nosotros tenemos, sea compartida con esas personas, porque no es cualquier felicidad, es un gozo eterno que Dios tiene para nosotros. Pero yo debo estar seguro que ese gozo eterno va a alimentar a muchos corazones, porque ese gozo eterno proviene de la palabra, ese pan de vida que nosotros tenemos y que dentro de nosotros brota como una fuente para muchos, para que esas personas también conozcan y sepan de que Dios es el único que nos puede dar ese gozo eterno que proviene de lo alto, y que nosotros nos sentimos con gozo, con felicidad, a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad. Nosotros estamos convencidos de que Dios tiene algo mejor para nosotros. Y es algo de lo que nosotros debemos de aferrarnos, de agarrarnos de esa palabra, porque esa palabra es la que va a transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sueños, todo proviene de esa palabra. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Cuando nos dice que no nos preocupemos por nada, es por nada. Pero nuestra mente es una mente tan finita que no llega a comprender ni a dimensionar de que nada es nada. Siempre estamos pensando en cosas que nos atormentan, y ese es el problema que nosotros tenemos los humanos. Y no solo las personas que no tienen a Dios tienen ese tormento, sino nosotros los que creemos en Dios, confiamos en Dios. Tenemos ese tormento, tenemos ese problema, esa dificultad que viene a atormentarnos la mayoría de veces. Es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de ir venciendo en todo momento. Pero ¿cómo lo vamos a vencer? Conforme esta palabra, conforme nosotros nos alimentamos y leemos de su palabra, de su bendición. Y dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego. Acá hay un punto muy importante y clave, que nos dice con oración y ruego. El orar a Dios es algo que nosotros debemos de hacer constantemente, es algo que nosotros debemos de hacer diario, porque es la oración la que nos va a fortalecer. Pero no es una oración que nosotros repitamos, no es algo repetitivo, no es decirle a Dios lo mismo todos los días, a toda hora, no.
Es una oración que salga de nuestro corazón.